Ateneo Español de México fue fundado en 1949 a usanza del Ateneo de Madrid con un régimen de tribuna libre y puerta abierta. Tuvo la intención de mantener la memoria cultural de España republicana como sostén de la voluntad de recordar la intensa vida artística, científica e intelectual de su país de origen. A 77 años de la llegada del exilio español a México en 1939, es, junto a las escuelas Luis Vives y Madrid, las tres instituciones que siguen vivas de las formadas por los trasterrados, como los llamó el filósofo José Gauss. En su voluntad de preservar la memoria del destierro, el Ateneo ha logrado convertir su gran repositorio de registros históricos en un acervo imprescindible para que investigadores de diversas latitudes puedan explorar, comprender y dar a conocer la compleja historia de los republicanos españoles en su tránsito de la derrota al éxodo. El Ateneo mantiene un espíritu de concordia y solidaridad. Defiende la concordia porque en su ética se opone a las exclusiones y las divisiones de toda índole. Y es respetuoso de las diferencias, rechaza las discordias que dividen y enfrentan a los pueblos. El Ateneo es una institución paradigmática y solidaria con los diferentes exilios que han llegado a México. Ha abierto sus puertas lo mismo a exiliados sudamericanos de las dictaduras del Cono Sur, que a los judíos perseguidos por el nazismo, a los descendientes del éxodo y el genocidio armenio, que a los indígenas guatemaltecos y centroamericanos, en general perseguidos por políticas etnocidas. El Ateneo representa la pluralidad y diversidad del exilio y por ende es un puente simbólico entre España y México y América Latina. Con la transición española, el Ateneo fue una de las instituciones que mejor afrontó el presente español, por su espíritu abierto, por sus múltiples intereses. Nunca se ha detenido en ninguna fecha histórica, siempre ha evolucionado con el paso del tiempo. Sin olvidar el pasado difícil, ha sabido captar y hacer suyo el ritmo histórico de México y de España. En síntesis, es un activo cuyas actividades aportan desde esta orilla a la vida cultural e intelectual española. El Ateneo tiene una gran vinculación con las instituciones culturales de México, donde es emblema de la cultura española del exilio y también de la reconciliación de los españoles, así como por su trabajo en favor de la promoción de los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica. El Ateneo es un orgullo para el exilio, es un orgullo para México, es un orgullo para España y un ejemplo de que los hombres se pueden entender a través de la cultura.